Buenas tardes. Nos encontramos en vivo desde el Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde en unos minutos se llevará a cabo la 46ª sesión pública de resolución de este año, en la cual la magistrada y los magistrados resolverán 11 medios de impugnación, entre los que se encuentran 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios de revisión constitucional y 5 recursos de apelación. Les recuerdo que pueden seguir esta transmisión a través de la página oficial de este tribunal, así como en Facebook y Twitter. Muchas gracias por su atención. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen. Buenas tardes. Iniciamos la 46ª sesión pública de resolución del presente año de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para ello, solicito a la Secretaria General de Acuerdos, Olivia Navarrete Nájera, constate la existencia de quórum legal. Por favor, secretaria. Con gusto, magistrada presidenta Gabriela del Valle Pérez. Hago constar que además de ustedes se encuentran presentes en este salón de plenos los señores magistrados Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Jorge Sánchez Morales, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Gracias, secretaria. En consecuencia, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta con los asuntos listados para resolución. Por supuesto, el informe de este pleno que serán objeto de resolución: 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios de revisión constitucional electoral y 5 recursos de apelación, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables que se precisan en el aviso público de sesión fijado oportunamente en los estados de esta sala regional. Gracias, secretaria general. Compañeros magistrados, está a su consideración el orden que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si hay conformidad, por favor manifestémoslo en votación económica. Se aprueba el orden de asuntos para esta sesión pública. Solicito atentamente al secretario de Estudio y Cuenta, Luis Raúl López García, rinda la cuenta relativa al proyecto de resolución del recurso de apelación 225 de este año, turnado a la ponencia del magistrado Jorge Sánchez Morales. Buenas tardes, magistrada presidenta, señores magistrados. Con su venia doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 225 del año en curso, interpuesto por Morena, a fin de impugnar del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la resolución emitida con motivo de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión del informe de campaña en el marco del proceso electoral local ordinario en el estado de Sinaloa. Del análisis del recurso se advierte que el partido político expresa esencialmente como motivos de inconformidad la falta de fundamentación y motivación en la imposición de sanciones económicas por faltas calificadas de formales, violando con ello los principios de certeza y proporcionalidad, así como la imposición de multas que considera excesivas. Del mismo modo, se duele que la resolución recurrida vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad, ya que el registro extemporáneo de operaciones no impidió de ningún modo la rendición de cuentas. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada, toda vez que, si bien no se acreditó una vulneración o afectación a los bienes jurídicos tutelados, sí se actualizó su puesta en peligro, y con ello se configuró una falta formal que aun y cuando no representó un beneficio económico ni el consecuente uso indebido de los recursos públicos, sí el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas a cargo del sujeto obligado. Asimismo, esta ponencia advierte que el partido político se limitó a realizar afirmaciones genéricas e imprecisas en cuanto a que la autoridad responsable no fundó ni motivó la resolución impugnada, en tanto que no expone razonamientos lógico-jurídicos o alguna manifestación que de forma indiciaria lleven a establecer cuál fue la omisión en la que incurrió la responsable, bien en la citación de preceptos jurídicos, así como en la exposición de razonamientos que justificaran la aplicación de tales disposiciones, de ahí que se califique el agravio como inoperante. Finalmente, contrario a lo sostenido por el recurrente,
El hecho de omitir realizar los registros en tiempo real provocó que la autoridad se viera imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna, incumpliendo con la obligación impuesta en el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización. De ahí que el mismo se considera infundado. Es la cuenta, magistrado. Gracias, Raúl. A su consideración el proyecto, magistrado Sánchez, nuestra partida. Si no hay intervención, por favor, secretaria general de acuerdo, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez, magistrado Jorge Sánchez Morales, Con mi proyecto. magistrada Gabriela del Valle Pérez, A favor. magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. En consecuencia, esta sala resuelve en el recurso de apelación 225 de este año único, se confirma la resolución controvertida en lo que fue materia de impugnación. Solicito atentamente al secretario de Estudio y Cuenta, Marino Edwin Guzmán Ramírez, brinda la cuenta relativa al proyecto de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3.983 y 3.985, así como de los juicios de revisión constitucional electoral 124, 125 y 126, todos de este año, impugnados a mi ponencia. Buenas tardes. Con autorización del Pleno. Doy cuenta con los juicios ciudadanos 3983 y 3985, así como de los juicios de revisión constitucional 124 al 126, todos de este año, promovidos contra la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, que corrigió y modificó los resultados del acta de cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Juárez, y además revocó la constancia de mayoría y validez otorgada originalmente al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Previa acumulación y revisión de la procedencia de los juicios de cuenta, el proyecto que hoy se somete a su consideración fue elaborado de manera conjunta por las tres ponencias de esta sala y se desarrolla sobre los siguientes temas. Tema número 1. Omisión del Tribunal Local de pronunciarse sobre las consideraciones que expuso el suscrito del tercero interesado, el candidato de la coalición. Este agravio se estima inoperante, ya que si bien el Tribunal Local fue omiso en analizar las cuestiones que en entonces le planteó el tercero interesado, lo cierto es que la ausencia de error aritmético no constituye un requisito de procedencia del juicio de inconformidad chihuahuense, sino que en todo caso es una cuestión que debe ser analizada en el fondo de la controversia. Punto 2. Improcedencia del medio de impugnación presentado por el candidato independiente en instancia local. En cuanto a este tópico, la propuesta considera que resulta infundado en razón de que el ciudadano actor parte de la premisa falsa de que Héctor Armando Cavada Vidres promovió su demanda de juicio de inconformidad por error de captura, siendo que lo alegado en su demanda fueron diversos actos que podían ser impugnados a través del juicio de inconformidad y no mediante juicio ciudadano. Esto último porque en el estado de Chihuahua los candidatos están legitimados para presentar el referido medio de impugnación, de tal manera que no era viable que el tribunal local lo reencausara como juicio ciudadano. Punto 3. Estudio del tribunal local sobre votos reservados y votos nulos. En este apartado, en el tema de votos reservados, el candidato independiente Héctor Armando Cavada Vidres cuestionó que el tribunal local haya declarado inoperante su agravio, relativo a que en 289 casillas indebidamente se contabilizaron 528 votos reservados como votos a candidatos no registrados. En el proyecto se estima sustancialmente fundado este agravio, toda vez que, como se detalla en la propuesta, el actor había aportado elementos mínimos para que el tribunal local pudiese estudiar su agravio, pues relacionó las casillas cuestionadas, el número de votos y las frases contenidas en las boletas que estaba reclamando. Por lo anterior, esta sala regional, en el proyecto se propone estudiar dicho motivo de inconformidad, cotejando el contenido del diario de debates de la sesión de recuento del cómputo municipal de Juárez, concluyéndose lo siguiente. Un primer grupo de 64 casillas cuyas boletas no fueron materia de deliberación, por tanto el agravio en este es inoperante. Otro grupo de 92 casillas, en donde sí hubo votos reservados, sin embargo ninguno de ellos fue asignado en el apartado de candidatos no registrados. Ahí también el agravio es inoperante. En los restantes casillas hay 5 de ellas donde los votos reservados fueron debidamente asignados a candidatos no registrados, porque del análisis del diario de debates se advierten leyendas de las cuales no es posible concluir que la intención del elector fuera sufragar por el candidato independiente. En esta parte es infundado. Finalmente, un grupo más de 54 casillas,
en las que el elector escribió por lo menos el primer apellido del candidato actor. Por ello, a juicio de la ponente, la autoridad municipal debió asignar tales votos al candidato independiente y no calificarlos como votos para candidatos no registrados. En esta parte es fundado el agravio. Finalmente, hay 74 casillas con votos reservados cuya deliberación ya no obra en el diario de debates. Ahí es infundado. Punto 4. Error aritmético en el vaciado de las cantidades asentadas en las actas individuales de recuento. En esta parte, el agravio se divide en varios subtemas. 4.1 es la violación al principio de reserva de ley, al considerarse el error de captura como una causal abstracta para la revisión del cómputo. En la consulta, se propone calificar de infundado que el tribunal local haya invocado alguna jurisprudencia o que se hubiera declarado como no vigente, o que haya generado una causal abstracta para la revisión de los cómputos, ya que solo revisó la correspondencia entre lo asentado en las constancias individuales y su captura en las actas circunstanciales. 4.2. Tipificación del error aritmético. Este agravio también se desestima, porque la tipificación del error aritmético como una sanción que por ello se debiera declarar improcedente, porque esta parte ya había sido desestimada en la consulta. 4.3. No se señaló cómo se llevó a cabo el traslado de votos reservados. En cuanto al planteamiento de Morena, respecto a que el tribunal local no revisó el traslado de votos reservados, este se estima inoperante por novedoso, ya que la etapa de recuento no fue cuestionada por ese instituto político en la instancia local. De ahí que no pueda ser objeto de controversia ante esta sala regional. 4.4. Las pruebas utilizadas para corregir el cómputo no eran idóneas y las presentadas por el candidato independiente resultaban ilícitas. Por lo que se refiere al caudal probatorio que utilizó el tribunal local para revisar el error aritmético aducido por el candidato independiente, se estima que fue correcto, en virtud de que tanto las actas individuales de punto de recuento como la llamada sábana son documentales públicas que surgen a partir del recuento de votos realizado en sede administrativa. De ahí que sean las idóneas para analizar el agravio que le fue planteado. Asimismo, se desestima que las actas presentadas por el candidato independiente fueran ilegales, ya que la parte actora no acreditó que éstas no hubieran sido entregadas por la Asamblea Municipal al candidato independiente. 4.5. Al detectarse errores graves, debió haberse realizado un recuento en sede jurisdiccional. En el mismo tenor, se desestima que para clarificar el error aritmético, el tribunal local debió ordenar un recuento en sede jurisdiccional, ello porque sí existían elementos probatorios con que subsanar dicha irregularidad, además de que en el caso no se colmaban las hipótesis de ley establecidas para un recuento. 4.6. Ante la inexistencia de errores de captura, debió proceder a una revisión de todo el cómputo, y no solamente de las casillas señaladas por el candidato independiente. Los agravios expresados por los partidos actores en este rubro son coincidentes en cuestionar, desde diferentes ópticas, el procedimiento llevado a cabo por el tribunal local para resarcir los errores de captura existentes en el cómputo municipal de la elección que se revisa. Pues a juicio de todos ellos, se debió revisar la totalidad de las actas individuales de recuento, ya que no existía certeza en el cómputo de la elección. De manera específica, el Partido Encuentro Social cuestiona una incongruencia del tribunal local, toda vez que, si por un lado advirtió la existencia de errores graves por parte de la Asamblea Municipal, al grado de dar vista a diversas autoridades, lo procedente era practicar todos los actos que jurídicamente estaban a su alcance, para otorgar certeza de los resultados obtenidos, entre ellos, la sumatoria de la totalidad de los datos contenidos en las constancias individuales de resultados electorales de punto de recuento. Así, a juicio del PES, el tribunal local no dotó de certeza el resultado de la elección, ya que no purgó la totalidad de los vicios contenidos en la referida acta municipal. En la propuesta, se estima sustancialmente fundado dicho motivo de defensa, pues tal como se detalla en el proyecto, no existe congruencia entre la irregularidad detectada y las conclusiones a que arribó el tribunal local. Esto es, que los errores de captura que se dieron en 43 de las 1992 casillas que se instalaron hayan trastocado los principios rectores de la materia en todo el cómputo municipal, así como la voluntad ciudadana. La aludida incongruencia adquiere especial relevancia, puesto que las conclusiones a las que arribó el tribunal local generaron una impresión en los diferentes actores de una irregularidad grave suscitada en esa elección, que en palabras del propio tribunal pusieron en riesgo los principios de certeza, objetividad, imparcialidad, legalidad,
y la voluntad ciudadana plasmada en la urna. De ahí que ante tales manifestaciones y a fin de restablecer la certeza del cómputo impugnado, se procedió a revisar el vaciado de las actas individuales de recuento, a efecto de estar en aptitud de poder determinar si efectivamente existieron los errores que adujo el tribunal local. Así, mediante el comparativo de la información contenida en las actas individuales de punto de recuento y la que finalmente se impactó en el cómputo final, la ponencia constató respecto a 81 casillas que existían errores en el vaciado de información y que en 1911 centros de votación no existió error de captura por parte de la Asamblea Municipal. También se detectó que 12 casillas se capturaron en cero y en una más no fue levantada acta individual de punto de recuento. No obstante, existían actas de escrutinio y cómputo levantadas el día de la jornada electoral, por lo cual se podía asumir que en ellas se recibió votación. Respecto a las restantes casillas en cero, se procedió a requerir a la Asamblea Municipal las actas de escrutinio y cómputo levantadas en casilla, y ante su inexistencia, se pidió a los partidos políticos que proporcionaran copias al carbón de tales documentos, sin que ninguno de ellos desahogara de manera satisfactoria. No obstante lo precisado, y una vez hechas las correcciones pertinentes, las inconsistencias detectadas solo se dieron en 81 casillas de las 1992 que se instalaron en el municipio de Juárez, lo que representa tan solo el 4%, por lo que, a juicio de la ponente, no puede considerarse que se trate de una conducta que pueda calificarse como sistemática ni grave. Aunado a lo anterior, se advierte que los errores de captura detectados no afectaron a una fuerza política en particular, pues se tratan de inconsistencias aleatorias que afectaron la votación de todos los partidos políticos y del candidato independiente, y que, al ser subsanadas por este órgano jurisdiccional, pueden dotar de certeza los resultados obtenidos. 5. Del análisis de las casillas donde la recepción de la votación se realizó por personas distintas a las facultadas por la ley. En cuanto a la integración de las casillas, la propuesta considera que existió una falta de motivación en el fallo recurrido, ya que la responsable se limitó a referir que las personas que fungieron como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral sí se encontraban dentro de la sección, sin que en su caso referenciaran el caudal probatorio por el cual llegaron a esa determinación. Por tales motivos, la propuesta propone revocar en esta parte de la sentencia y en plenitud de jurisdicción analizar las 124 casillas controvertidas y resolver si se actualiza o no la causal de nulidad de votación prevista en el artículo 383, numeral 1, inciso E de la Ley Electoral de Chihuahua. Una vez efectuado el estudio, se arribaron a las siguientes conclusiones. En 69 casillas, los ciudadanos impugnados no integraron las mesas directivas de casilla. Por tanto, es evidente que no se actualiza la hipótesis de nulidad en estudio. En 30 casillas más, los ciudadanos que fueron controvertidos sí fungieron como funcionarios de la mesa directiva. No obstante, no forman parte de las secciones respectivas, toda vez que se encuentran registrados en la lista nominal correspondiente a la propia sección. Respecto a una casilla, en la propuesta se detalla que no existe material probatorio correspondiente, por lo cual no fue posible demostrar que estuvo integrada de manera indebida. Finalmente, en 24 casillas, los ciudadanos controvertidos fungieron como funcionarios de mesa directiva en las casillas impugnadas, los cuales no formaron parte de las secciones respectivas, por lo que este agravio resulta fundado, y por ende se propone decretar la nulidad de la votación ahí recibida. Al respecto, en el proyecto se razona que este Tribunal Electoral ha sostenido mediante jurisprudencia que debe anularse la votación recibida en una casilla cuando la persona que no fue designada por el organismo electoral competente no aparezca en el listado nominal de electores correspondientes a la sección electoral respectiva y participe en la integración de la mesa directiva de casilla, sin importar el cargo que hubiera ocupado. Asimismo, se precisa que tal criterio, al estar contenido en jurisprudencia, es de carácter obligatorio y de cumplimiento inexcusable para esta sala regional, sin que sea posible su inaplicación. Finalmente, referir que la Sala Superior de este tribunal sostuvo de manera reciente, al analizar la legislación de Chihuahua, que para tener por acreditada la causal de nulidad en estudio, no es necesario acreditar el elemento determinante para declarar la nulidad de casilla, porque el simple hecho de que personas no designadas y que no pertenezcan a la sección correspondiente hayan integrado la casilla es suficiente para tener por actualizada la causal de nulidad. De ahí que se proponga la nulidad de la votación de esas 24 casillas. Punto 6.
Nulidad de la casilla por acreditarse irregularidades en la cantidad de boletas entregadas al funcionario de casilla. En cuanto a la nulidad decretada por el Tribunal Local en la casilla 1429B, se estima fundado el agravio, pues tal como lo aduce la parte actora, la discrepancia encontrada por el Tribunal Local no constituye una irregularidad que pudiera poner en duda la certeza de la votación y sea determinante para el resultado de la misma. Lo anterior, ya que si bien en condiciones normales el número de electores que acude a sufragar en una casilla debe ser igual al número de votos emitidos en esta y al número de votos depositados y extraídos de la urna, lo cierto es que la inconsistencia encontrada en boletas no necesariamente se traduce en votos, puesto que tal inconsistencia pudo obedecer a un error en el llenado de actas o en el cómputo de las propias boletas, situaciones que no se considera que constituyen una irregularidad de la entidad suficiente para actualizar alguna causal de nulidad. Por tanto, la propuesta sostiene revocar su nulidad de la votación ahí recibida y que también deba ser tomada en cuenta en el cómputo municipal. Así, dadas las consideraciones expuestas en la propuesta, se propone modificar la resolución impugnada, corregir los datos capturados en el cómputo de la elección municipal de Juárez, agregar los votos que no les fueron asignados de manera indebida al candidato independiente y restar la votación de las casillas que fueron declaradas como nulas. Finalmente, dado que las operaciones antes precisadas no generan un cambio de ganador, se propone confirmar la entrega de la constancia en favor de la planilla encabezada por el candidato independiente. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, Edwin. A su consideración los proyectos. Si no hay intervención, por favor, secretaria general de acuerdo, que cabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. Con la propuesta. Magistrado Jorge Sánchez Morales. Magistrada Gabriela del Valle Pérez. Es mi propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. En consecuencia, esta sala resuelve en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 3.983 y 3.985, así como en los juicios de revisión constitucional electoral 124, 125 y 126 todos de este año, en cada caso. Primero, se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 3.985 y de los juicios de revisión constitucional electoral 124, 125 y 126 al diverso juicio ciudadano 3.983, por ser este el más antiguo, debiéndose glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los expedientes acumulados. Segundo, se modifica la sentencia impugnada conforme a lo razonado en el fallo. Tercero, se corrige y modifica el cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Juárez para quedar en los términos del anexo que forma parte del ejecutorio. Cuarto, por diferentes razones se confirma la entrega de la constancia de mayoría y validez emitida en favor de la planilla encabezada por Héctor Armando Cavada Alvídez. A continuación, solicito atentamente a usted, secretaria general de acuerdos, brinda la cuenta relativa a los proyectos de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 3.984, así como de los recursos de apelación 221, 224, 252 y 263, todos de este año, turnados a las ponencias de los magistrados y la magistrada que integramos esta sala. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 3.984 del 2018, en el que se propone el desechamiento de la demanda, ya que los actores carecen de legitimación para controvertir la revisión del cómputo total de la elección del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, y revertir la nulidad de diversas casillas, ello porque no acreditan haber participado como candidatos en la elección municipal controvertida. A continuación, doy cuenta con el recurso de apelación 224 de este año, en el que se propone el sobreseimiento respectivo al haber quedado sin materia. Lo anterior, porque en sesión pública de 3 de septiembre último, esta sala regional, en los recursos de apelación 228 de 2018 y acumulados, determinó modificar la resolución reclamada, situación que podría trascender al cálculo de la base de tope de gastos de campaña ganado por el actor, de ahí que existe un cambio de situación jurídica que actualiza la procedencia en uso. Respecto al recurso de apelación 252 de este año, en el proyecto se propone desechar de plano de la demanda, toda vez que la asociación civil actora carece de interés jurídico para impugnar las sanciones impuestas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a Ernesto Uribe Corona, candidato independiente a la presidencia municipal de Guaymas, Sonora, derivado de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos correspondientes al proceso electoral ordinario 2017-2018 en la citada entidad, máxime que en el caso la referida asociación no acreditó ser personera del señalado candidato. Finalmente,
Doy cuenta con los recursos de apelación 221 y 263, ambos de 2018, en el que se propone el sobreseimiento y el desechamiento de las respectivas demandas, en razón de que su presentación se realizó fuera del plazo de 4 días que establece la normativa electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración los proyectos. Si no hay intervención, por favor, secretaria general, de acuerdo, que acabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. A favor. Magistrado Jorge Sánchez Morales. A favor. Magistrada Gabriela del Valle Pérez. A favor. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, esta sala resuelve en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 3.984 y en los recursos de apelación 252 y 263 todos de este año, en cada caso único se desecha de plano la demanda. Asimismo, este órgano jurisdiccional resuelve en los recursos de apelación 221 y 224, ambos de este año en cada caso único, se sobresee el recurso de apelación. Secretaria, por favor, informe si existe algún otro asunto pendiente para esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto que tratar. En consecuencia, siendo las 17:36, se declara cerrada la sesión del 4 de septiembre de 2018. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este salón de pleno y a quienes nos siguieron por internet y Periscope. Muchas gracias.